la forastera rechazada por todo el pueblo, hasta que un apache le ofreció su hogar y juntos desafiaron los prejuicios de la Nueva España. La rechazaron por viuda y pobre, hasta que un apache le ofreció su rancho y juntos desafiaron al pueblo entero. ¿Qué harías si tu propio pueblo te diera la espalda cuando más necesitas ayuda? Esperanza Morales nunca imaginó que la salvación llegaría de quien menos esperaba. Era el año de 1847 en San Miguel de los Remedios, un pequeño pueblo al norte de lo que hoy conocemos como Sonora. El viento del desierto arrastraba arena y promesas rotas por las calles polvorientas. Y en una de esas calles caminaba Esperanza Morales, una mujer de apenas 25 años que cargaba en sus brazos a su hijo Joaquín de apenas 3 años. Había enviudado hacía 6 meses. Su esposo, Aurelio, había muerto en una expedición minera cuando una galería se derrumbó, dejándola sin nada más que deudas y el desprecio silencioso de un pueblo que veía en las viudas jóvenes una carga o una amenaza. La casita donde había vivido con Aurelio ya no era suya. Don Crisanto Vega, el comerciante más poderoso del pueblo, había venido a reclamar las deudas. «Lo siento mucho, Esperanza», le había dicho sin mirarla a los ojos, «pero los negocios son los negocios. Tu marido me debía más de lo que esta casa vale». Así fue como Esperanza se encontró en la calle, con su pequeño Joaquín enfermo de fiebre, tocando puertas que se cerraban antes de que pudiera terminar de explicar su situación. «No podemos ayudarte», le decía doña Carmen, la esposa del alcalde. «Ya tenemos suficientes bocas que alimentar». Y cerraba la puerta con un golpe seco. «Busca trabajo en otra parte», le gritaba desde la ventana don Silverio, el dueño de la cantina. «Aquí no hay lugar para mujeres solas con niños». Si esta historia te está llegando al corazón, apóyanos con un like y suscríbete. Las historias de nuestra gente necesitan ser contadas. Esperanza había pasado 3 noches durmiendo en el portal de la iglesia, cubriendo a Joaquín con su propio rebozo mientras ella temblaba de frío y de miedo. El padre Anselmo la había encontrado allí al amanecer del 4.º día. «No puedes quedarte aquí», le dijo con voz firme, pero no cruel. «La gente del pueblo está empezando a murmurar. Dicen que das mal ejemplo». «¿Mal ejemplo?», preguntó Esperanza con la voz quebrada. «¿Cuidar de mi hijo es dar mal ejemplo?». El sacerdote suspiró profundamente. «No es eso, hija, pero una mujer joven y sola. La gente habla. Será mejor que busques refugio en otro lugar». Esa tarde, mientras caminaba por el sendero que llevaba fuera del pueblo, con Joaquín cada vez más débil en sus brazos y el sol comenzando a ocultarse tras los cerros, Esperanza se sentó en una piedra y lloró. Por primera vez desde que había enviudado, se permitió pensar que tal vez no lo lograría. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose. Al levantar la vista, vio algo que jamás habría imaginado. Un hombre alto, de piel bronceada por el sol del desierto, cabello largo y negro recogido con una banda de cuero, montando un caballo pinto. Sus ropas eran una mezcla curiosa: pantalones de cuero al estilo apache y una camisa de algodón blanco como las que usaban los rancheros mexicanos. «Señora», le dijo en un español perfecto, pero con un acento que delataba su origen, «¿se encuentra bien?». Esperanza se secó las lágrimas rápidamente. Había escuchado historias terribles sobre los apaches, pero este hombre no parecía amenazante. Sus ojos, oscuros como la noche del desierto, mostraban una preocupación genuina. «Mi hijo está enfermo», murmuró Esperanza. «No tenemos dónde ir». El hombre desmontó de su caballo con movimientos fluidos y se acercó. «Me llamo Águila Nocturna», dijo, «pero la gente del pueblo me conoce como Miguel Santos. Trabajo en el rancho de ganado que está a 5 millas río arriba». Se agachó junto a Joaquín y tocó suavemente su frente. «Tiene mucha fiebre. Necesita medicina y descanso». Levantó la vista hacia Esperanza. «Conozco un lugar donde pueden quedarse». La desconfianza luchó contra la desesperación en el corazón de Esperanza. «¿Por qué nos ayudarías? Ni siquiera nos conoces». «Miguel Santos, o Águila Nocturna», sonrió con tristeza. «Porque yo también he conocido el rechazo.
y porque creo que todos merecemos una oportunidad de encontrar la paz. Miguel llevó a Esperanza y a Joaquín hasta un pequeño rancho escondido en un valle entre las colinas. No era lujoso, pero era sólido y estaba limpio. Había una casa principal de adobe con un portal sombreado, un pozo de agua fresca y corrales donde pasían algunas vacas y caballos. Era de mi padre adoptivo, explicó Miguel mientras ayudaba a Esperanza a bajar del caballo. Un ranchero mexicano llamado Santos que me encontró cuando yo era apenas un niño. Me crió como a su hijo, me enseñó a leer y escribir, me dio su apellido. Cuando murió hace 2 años, me dejó este lugar. Mientras Miguel preparaba té de hierbas para bajar la fiebre de Joaquín, Esperanza no podía dejar de observarlo. Sus movimientos eran precisos, cuidadosos, como si cada gesto tuviera un propósito. Hablaba con voz suave, especialmente cuando se dirigía al niño. ¿Tu tribu sabe que vives aquí?, preguntó Esperanza con curiosidad. Mi tribu me considera perdido para ellos, respondió Miguel sin amargura. Y el pueblo mexicano me ve como una amenaza. Vivo entre 2 mundos, pero no pertenezco completamente a ninguno. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas historias, llenas de alma y memoria de nuestra tierra norteña. Los días pasaron lentamente en el rancho. Joaquín comenzó a recuperarse gracias a las medicinas de hierbas que Miguel preparaba y al cuidado constante de su madre. Esperanza, por su parte, empezó a ayudar con las tareas del rancho. Ordeñaba las vacas, cuidaba el huerto, cocinaba para Miguel y su hijo. Era una vida simple pero digna. Por las tardes, cuando el trabajo estaba hecho, Miguel le enseñaba a Joaquín a tallar pequeñas figuras en madera, mientras Esperanza remendaba la ropa o preparaba conservas para el invierno. ¿Por qué haces todo esto?, le preguntó una noche Esperanza mientras observaban las estrellas desde el portal. No nos debes nada. Miguel guardó silencio por un momento, contemplando el cielo nocturno. Cuando era niño, mi tribu fue atacada por soldados. Mis padres murieron. Yo logré escapar, pero estuve perdido en el desierto durante días. Un ranchero mexicano me encontró medio muerto de sed y hambre. Me llevó a su casa, me alimentó, me curó las heridas. Su esposa me enseñó a bordar y me cantaba canciones en español para que me durmiera. Los santos, murmuró Esperanza. Sí, durante años me sentí culpable por vivir con ellos, como si traicionara la memoria de mis padres biológicos. Pero don Rodrigo Santos me dijo algo que nunca olvidé. La bondad no entiende de razas ni de fronteras, mijo. Cuando ayudas a alguien que lo necesita, honras la memoria de todos los que han mostrado bondad antes que tú. Esperanza sintió que algo se removía en su corazón. No era solo gratitud lo que sentía hacia este hombre tan diferente a cualquiera que hubiera conocido. Era algo más profundo, más cálido. La tranquilidad del rancho se vio interrumpida una tarde de octubre cuando don Crisanto Vega llegó acompañado del alcalde y de otros hombres del pueblo. Esperanza estaba lavando ropa en el arroyo cuando escuchó las voces airadas en el patio. «Esto es una desgracia», gritaba don Crisanto. «Una mujer decente viviendo en pecado con un salvaje. No es lo que usted piensa», trataba de explicar Miguel con voz calmada. Esperanza y su hijo necesitaban refugio. «Yo se los di. Nada más». «Mentiras», escupió el alcalde. «Todo el pueblo habla de ustedes. Una viuda joven viviendo con un apache. Es un escándalo». Esperanza corrió hacia la casa, con el corazón latiéndole fuertemente. Tomó a Joaquín en brazos y se colocó junto a Miguel. «Señores», dijo con voz firme a pesar del miedo. «Miguel Santos me salvó la vida a mí y a mi hijo cuando todo el pueblo nos cerró las puertas. Si eso es pecado, entonces prefiero ser pecadora antes que muerta». Don Crisanto la señaló con el dedo. «¿Ves? Ya te ha corrompido con sus ideas salvajes. Una mujer cristiana no habla así. Una mujer cristiana tampoco deja morir de hambre a una viuda con su hijo», replicó Esperanza, con una valentía que ella misma no sabía que poseía. Los hombres del pueblo se miraron entre sí, incómodos. Algunos comenzaron a murmurar. «Esto no va a quedar así», amenazó don Crisanto antes de marcharse.
El gobernador se enterará de que hay un apache alzado viviendo en tierras mexicanas. Esa noche, después de que Joaquín se durmiera, Miguel y Esperanza se sentaron junto al fuego en un silencio cargado de preocupación. «Tal vez deberías irte», dijo finalmente Miguel. «No quiero que sufras por mi culpa». Esperanza lo miró con determinación. «¿Y a dónde iríamos? ¿De vuelta a las calles de San Miguel? ¿A mendigar en las puertas que ya se nos cerraron una vez?». Negó con la cabeza. «No, Miguel, este lugar es nuestro hogar ahora». «Esperanza», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «No, durante meses he vivido con miedo, dependiendo de la caridad de otros, sintiéndome menos que nada. Aquí, en este rancho, he recuperado mi dignidad. Trabajo, cuido de mi hijo, tengo un propósito. No voy a renunciar a eso por los prejuicios de unos hipócritas que se hacen llamar cristianos». Miguel la observó a la luz del fuego. Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y algo más profundo. «Eres la mujer más valiente que he conocido», le dijo suavemente. «No soy valiente», respondió Esperanza. «Solo estoy cansada de tener miedo». Fue entonces cuando Miguel tomó su mano entre las suyas. «Esperanza, hay algo que debo decirte». Ella sintió que su corazón se aceleraba, pero no apartó la mano. «En estos meses, viviendo contigo y con Joaquín, he sentido algo que nunca pensé que volvería a sentir. Una familia. Una razón para levantarme cada mañana que va más allá de simplemente sobrevivir». «Miguel», susurró ella, «te amo, Esperanza. Amo tu fuerza, tu bondad, la manera en que cuidas de tu hijo, la forma en que has convertido esta casa en un hogar. Sé que somos diferentes, sé que el mundo nos ve como un error, pero...». Esperanza puso un dedo suavemente sobre sus labios para silenciarlo. «El mundo se equivoca muchas veces», le dijo con una sonrisa. «Yo también te amo, Miguel. Me amas por quien soy, no a pesar de quien soy. Eso es algo que nunca antes había sentido». La amenaza de don Crisanto se materializó 2 semanas después, cuando llegaron al rancho 5 soldados del gobierno con órdenes de arrestar a Miguel por vivir ilegalmente en territorio mexicano sin documentos apropiados. Pero cuando llegaron, no encontraron solo a Miguel y Esperanza. Durante las semanas anteriores, la historia de su amor y de la bondad que habían encontrado el uno en el otro se había extendido por los ranchos vecinos. Varias familias de la región, cansadas de los abusos de poder de don Crisanto y conmovidas por la historia de la pareja, habían decidido apoyarlos. Don Patricio Herrera, un rico ganadero de la zona, había llegado esa mañana con un documento legal que certificaba que Miguel Santos era propietario legítimo del rancho, heredado de su padre adoptivo don Rodrigo Santos, quien había sido ciudadano mexicano en regla. «Aquí están todos los papeles», le dijo don Patricio al capitán de los soldados. «Este hombre es mexicano por adopción legal y ciudadano por derecho. No están violando ninguna ley». Además, había traído consigo al padre Francisco, un sacerdote de la ciudad más cercana, quien había accedido a oficiar el matrimonio de Miguel y Esperanza ese mismo día. «Si el problema es que viven en pecado», declaró don Patricio con una sonrisa irónica, «entonces celebremos una boda cristiana y que Dios bendiga esta unión». La ceremonia fue simple pero hermosa. Miguel había tallado 2 anillos de madera para él y para Esperanza, y Joaquín, completamente recuperado, correteaba feliz entre los invitados improvisados. Cuando el padre Francisco pronunció las palabras «los declaro marido y mujer», Esperanza sintió que todas las penas y humillaciones del pasado se desvanecían como la niebla del amanecer. 5 años después, el rancho de Miguel y Esperanza Santos se había convertido en un refugio conocido en toda la región, no solo para personas desamparadas como había sido Esperanza, sino para cualquiera que necesitara un lugar donde la dignidad humana fuera más importante que el color de la piel o el origen familiar. Joaquín, ahora de 8 años, hablaba tanto español como apache con fluidez. Y había 3 niños más en la familia, los gemelos María Elena y Miguel Aurelio. Y la pequeña Esperanza, a quien todos llamaban cariñosamente Estrellita.
El pueblo de San Miguel de los Remedios había cambiado también. Don Crisanto Vega había perdido mucha de su influencia cuando se descubrió que había estado estafando a varios viudas del pueblo. Y un nuevo alcalde, más justo y compasivo, había sido elegido. Una tarde, mientras Miguel enseñaba a Joaquín y a los gemelos a montar a caballo, y Esperanza mecía a Estrellita en el portal mientras bordaba, llegó una mujer joven con un bebé en brazos. Estaba polvorienta del camino, tenía los ojos enrojecidos de llorar, y la desesperación se leía claramente en su rostro. ¿Es aquí donde ayudan a las mujeres solas?, preguntó con voz temblorosa. Esperanza sonrió y se levantó de su silla. «Es aquí donde ayudamos a las familias que lo necesitan», le respondió con calidez. «¿Cómo te llamas, hija?» «Luz María», respondió la joven. «Mi esposo murió hace 3 meses y no tengo dónde ir». «Pues ahora tienes dónde quedarte», le dijo Esperanza tomándola del brazo. «Ven, te prepararé algo caliente y podrás descansar. Los niños se pondrán felices de tener compañía». Mientras acompañaba a Luz María hacia la casa, Esperanza recordó aquella tarde, hacía ya tanto tiempo, cuando ella había estado sentada en una piedra del camino, llorando y creyendo que no había esperanza para ella y su hijo. Miguel se acercó y le puso la mano en el hombro. «¿En qué piensas, amor? En cómo la vida nos da vueltas tan extrañas», respondió Esperanza. «Hace 5 años yo era esa mujer que llegaba sin nada. Ahora puedo ser la que tiende la mano. El círculo se completa», murmuró Miguel, mirando hacia donde los niños jugaban en el patio. «El amor que recibimos lo pasamos a otros». Los vecinos de la región comenzaron a contar la historia de Miguel y Esperanza Santos como una leyenda de amor verdadero y segunda oportunidades. Pero para quienes los conocieron personalmente, no era una leyenda. Era la prueba viviente de que la bondad genuina puede romper cualquier barrera, que el amor real no conoce de diferencias de raza, cultura o pasado, que a veces la salvación llega de donde menos la esperamos, y que cuando encontramos personas que nos aman por quienes realmente somos, no solo cambiamos nuestras propias vidas, sino que tenemos el poder de cambiar el mundo que nos rodea, una vida a la vez. La historia de Esperanza y Miguel nos recuerda que los prejuicios de la gente pasan, pero el amor verdadero permanece para siempre, y que no importa cuán oscura parezca la noche, siempre hay una luz esperando para guiarnos a casa. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete antes de que una